Bueno, continuando con las aplicaciones tanto de las entradas como las salidas, eh, hoy vamos a ver cómo regular la velocidad de un motor de corriente continua y además vamos a agregar el uso de un transistor para ampliar la capacidad de corriente del puerto del Arduino, sabiendo que el mismo siempre es limitado, si no me permite trabajar con control de potencia, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito lo que son las entradas y vamos a ver cómo activar las salidas PWM, que son las que podemos controlar potencia y regular velocidad o brillo de un LED. Bien, tenemos que recordar que tenemos las entradas analógicas de la placa Arduino, que son las que están aquí en la pantalla abajo a la derecha. Tenemos 6 entradas analógicas. La máxima tensión que puede ingresar ahí son 5 volt, entre 0 y 5 volt. Esos valores el microcontrolador lo va a transformar en un valor digital para trabajar internamente, para poder procesar, comparar, realizar operaciones matemáticas. La resolución de este conversor analógico digital es de 1024 valores diferentes. Significa que esos 5 volts que podemos ingresar lo podemos descomponer en 1024 rangos distintos y a cada uno de esos va a estar asignado un valor de tensión de entrada, por lo cual si dividimos los 5 volts sobre las 1024 posibilidades, obtenemos que cada salto de tensión que va a provocar un cambio en la salida digital va a ser de 0,0048 volts, o sea 4,8 milivolts. Cada vez que se incremente el voltaje en alguna de estas entradas entre A0 y A5 en 4,8 milivolts, va a haber una modificación en el dato digital de esos 10 bits. ¿Sí? Es un rango de 10 bits. Más adelante vamos a ver cómo es que se compone esos 10 bits, cómo es que funciona la resolución. Por el momento lo único que tenemos que saber es esto, que esos 5 volts se van a descomponer en 1024 posiciones diferentes, ¿sí? Bueno, como ya habíamos explicado hace un tiempo, el potenciómetro que vamos a usar lo vamos a conectar de esta manera. O sea, básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a conectar un terminal del potenciómetro negativo de una fuente, el otro terminal del potenciómetro va a ir a positivo de una fuente y el punto central, que es la salida, va a ir al puerto, directamente al puerto A0. Entonces significa que con el potenciómetro yo puedo modificar entre 0 y 5 volt el ingreso al Arduino, la entrada analógica, y eso se va a convertir en un valor digital internamente. Ya vamos a ver cuando manejemos el puerto PWM, los puertos o las salidas PWM, que son las que están aquí más arriba marcadas con una identificación. Por ejemplo, el puerto 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11 son puertos PWM que me permiten variar la potencia de salida. El resto son solo digitales, el resto solamente puedo ponerle un 0 y un 1, pero en estos puedo trabajar de una manera que simula, ahora vamos a ver de qué manera, una tensión de salida analógica. ¿Sí? Es un truco digital para convertir una señal que tenga los mismos efectos de variación analógica. ¿Sí? Bien. Acá hay una pequeña reseña de cómo es lo que sucede dentro del Arduino a medida que vamos incrementando, ¿sí?, el valor de la tensión. Nosotros vamos a ir incrementando aquí o bajando, subiendo el valor de la tensión del Arduino con el potenciómetro. A medida que movemos la perilla del potenciómetro, el Arduino va a ir tomando muestras,
¿sí? A medida que vayamos variando, y las va a ir convirtiendo en unos y en ceros, ¿sí? Va a ir convirtiendo la señal en unos y en ceros, ¿sí? O sea, cuando le ingresemos 0 volt, eso va a representar estos 10 bits que tenemos acá abajo, ¿sí? Cuando ingresan 0 volt, se va a convertir en 10 ceros, mientras que si subimos el potenciómetro para que ingresen al Arduino 5 volt, el Arduino los va a convertir en todos unos. Entonces el rango va a estar comprendido entre todo 0 para 0 volts y todo 1 para los 5 volts. El 0, si yo convierto este número binario en decimal, va a representar el número 0. Y si yo convierto este número binario a un número decimal, representa el número 1023. Y que eso es lo que terminamos viendo en el monitor serie cuando movemos la perilla del potenciómetro, ¿sí? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en lo que es las salidas PWM. Este tipo de salidas se consiguen gracias a la función analog write, ¿sí? Es muy sencillo controlar el voltaje que sale de un pin. De estos 6 pines lo puedo controlar el voltaje promedio de salida. Por eso se les dice salidas analógicas, que en realidad no llegan a ser analógicos, sino que es digital, pero causa el efecto de una salida analógica. ¿Para qué me sirve? Para controlar la velocidad de un motor, controlar el brillo de un LED o un servomotor también, ¿sí? Puedo controlar el ángulo de un servomotor. ¿Qué es una señal PWM? Bueno, entonces viene del inglés modulación de ancho de pulso. Lo que hacemos es controlar el ancho del pulso de salida, ¿sí? Lo que me permite esta técnica es controlar el pulso de salida. Puedo hacer que sea más angosto, puedo hacer que sea más ancho. Cuando es angosto, el promedio de esta señal va a representar un valor bajo en tensión, y cuando yo logro que sea más ancho, como aquí abajo, el valor de tensión va a ser en promedio más alto, por lo cual eso va a dar mayor potencia a la salida. Aquí está más de cerca representado cuando el nivel de tensión promedio para una señal angosta puede llegar acá de ejemplo el 10% de ancho, ¿sí? El máximo sería un valor de tensión bajo promedio. Cuando estoy posicionado aproximadamente en el 50% del ancho de la señal, obtengo otro nivel de tensión promedio, y cuando el ancho del pulso es máximo, podríamos decir, la señal promedio es más alta. Entonces estamos manejando promedio. Cuanto más alto es el promedio, mayor potencia entrego a la salida, ¿sí? Esto es lo que representa entonces la señal PWM, ¿sí? Más angosto, menos potencia. Cuanto más grueso es el ancho, cuanto más ancho el pulso, mayor tensión obtengo, ¿sí? Bien, aquí tenemos cómo se representa, cómo es el código. Y yo cuando quiero escribir en uno de esos puertos voy a poner analog write, el número de pin y el valor que va a ir entre 0 y 255. Así como la entrada analógica es de 0 a 1023, es una resolución de 10 bits, la salida PWM solamente tiene 255, una resolución de 255, 255 niveles de potencia, ¿sí? Para 0, si yo pusiera 0 acá en valor, le dice valor, si yo pongo 0, la salida va a ser 0 volt, promedio más bajo, 0, y si yo pongo 255 va a ser el valor mayor de potencia, ¿sí? Va a estar encendido en 5 volt. Ahí depende del valor que yo ponga, que hay distintos argumentos que puedo poner entre 0 y 255 y los niveles de potencia o ciclos de trabajo que puedo manejar, ¿sí? Bien, acá tenemos el diagrama que vamos a armar
Acá tenemos el potenciómetro que lo vamos a conectar al puerto A0. Vamos a tener a positivo, a negativo. El punto central del potenciómetro, que es el que define la tensión de entrada entre 0 y 5 volts, va a entrar al puerto A0. Y vamos a utilizar uno de los puertos PWM, en este caso en el gráfico es 9, después en la práctica vamos a ver que usamos el 11, pero es lo mismo. A través de una resistencia va a ingresar al terminal de base, ¿sí?, de un transistor. Esto más adelante vamos a trabajar bien a fondo que es un transistor. Por el momento tenemos que saber que es una llave electrónica que cuando yo ingreso pulsos en la base va a dejar pasar la corriente entre el colector y el emisor. O sea, cuando acá tengo un pulso positivo en la base, va a cerrar el circuito y va a quedar alimentado el motor, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el ancho del pulso, más tiempo en promedio va a estar encendido el interruptor, por lo cual el motor va a tener máxima potencia. Cuando acá no haya tensión, el motor, o sea, esta llave no se va a cerrar y el motor va a estar apagado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar, vamos a programar, vamos a conectar un potenciómetro, una entrada analógica, usando bloques, y bueno, vamos a implementarlo también, ¿sí? Bueno, volviendo al circuito que estábamos trabajando en la presentación, este circuito que teníamos acá, que es este, ¿sí?, lo armamos en Tinkercad de esta manera. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante, es que estamos utilizando una fuente de alimentación acá para el motor. El tema es que el Arduino en realidad la potencia de salida de un puerto no es lo suficiente como para manejar correctamente un motor de continua, por lo cual el transistor, si bien acá está conectado en el gráfico a la misma tensión del Arduino, acá también lo puedo alimentar a 12 volts, por ejemplo, o depende del transistor, o incluso más, depende del tipo de motor, la potencia que quiero manejar. Puedo cambiar esta tensión, en vez de conectarlo a 5 volts, lo puedo conectar a, por ejemplo, 12 volts, que es lo que hicimos en la simulación y también en la práctica. Entonces, esta fuente que está acá, le vamos a dar 12 volts directamente al motor, vamos a ingresar al colector del transistor. La base es la que viene del puerto 11, en este caso, que es la que va a dar la señal del parpadeo o de PWM, o sea, va a ser el nivel promedio que va a manejar, va a ser el que va a definir la potencia de salida del transistor, y el emisor va a ir a negativo, tal cual está acá. El emisor, bueno, acá el motor lo puedo colocar acá del emisor para abajo o lo puedo poner acá, es lo mismo, porque el transistor lo que hace es cerrarse como una llave. Una vez que circula corriente por esta rama o por esta, ahí puedo controlar la velocidad, ¿sí? Entonces vamos a darle play. Ahí vamos a ver que el motor en este momento está girando una potencia. Ahí está en 0, ¿sí? Vamos a aumentar, ahí aumenta, ven la velocidad del motor, y lo puedo llevar al máximo. ¿Qué vas a tener en cuenta? Cuando yo trabajo con dos fuentes, tanto del Arduino como otra fuente externa, tengo que unir los negativos. Esto es muy importante para que el circuito sea estable y funcione correctamente, ¿sí? Los dos negativos, tanto el negativo GND del Arduino con el GND de la fuente externa, ¿sí?, tienen que estar unificadas. Bueno, veamos entonces el tema del código. Nosotros vamos a definir una variable que se llama pote del potenciómetro, que va a estar definida por lo que lee el pin analógico en el puerto A0, ¿sí? Entonces el puerto A0 es este que está acá. Entonces le digo, generamos una variable que se llama pote. En esa variable se va a guardar el valor que vaya leyendo el pin analógico A0, ¿sí? Ahora vamos a definir otra variable que la vamos a llamar motor, y le vamos a controlar la velocidad del motor.
cuyo valor va a ser la variable anterior, que es pote, dividido 4. ¿Por qué dividido 4? ¿Sí? Vamos a dividir por 4 porque es exactamente la diferencia que hay entre la resolución de la entrada, que es esta de 0 a 1023, o sea 1024 posiciones, y la resolución que yo tengo en la salida, que es de 256, ¿sí? Entre 1024 y 256 hay una razón de 4, ¿sí? Entonces, si nosotros la entrada 1024 la dividimos en 4, vamos a obtener proporcionalmente la salida dentro del rango que maneja PW, ¿sí? Entonces, si yo acá voy moviendo el potenciómetro y logro extraer valores entre 0 y 1023, esas 1024 posiciones, en la salida voy a obtener rangos de variación entre 0 y 255, ¿sí? Tal cual está representado acá. Vamos a darle play de vuelta. Yo estoy entrando ahí con 0 ahora, que el motor está detenido ahí, y a medida que giro el potenciómetro, mi rango máximo en la salida, yo estoy monitoreando la salida, ¿sí? Es 255, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema este de acá. Tenemos armado el circuito ahí, y ahora está detenido. Nosotros vamos a girar, empezar a girar, y vamos a ver. Ahí está. Empieza a velocidad más lenta y vamos a ir aumentando la potencia, ¿sí? Ahí está, a máxima potencia. Máximo. Y lo puedo, en el otro extremo lo puedo apagar. Y yo con esto puedo controlar la potencia, ¿sí? Muy bien, entonces, repasando rápido lo que vimos hoy, fue básicamente un control de velocidad con Arduino, al cual le agregamos un control de potencia para mejorar. O sea, recordemos que las salidas de los puertos de Arduino no van a funcionar con más de 20 mA, algo imposible. Manejar un motor tiene que ser muy pequeño, por lo cual siempre se agrega un driver o un control a través de un transistor para poder ofrecer más potencia a la carga, ¿no? La carga puede ser una lámpara, puede ser un motor, ¿sí? Así que bueno, seguimos trabajando y proponemos que ustedes se desafíen y hagan este mismo trabajo, ¿sí? Conectar un potenciómetro a una entrada analógica, al menos verlo funcionando en el simulador Tinkercad, y el que tiene la posibilidad de armarlo, adelante, los animo a terminarlo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video.